Seguimos entonces con la segunda parte de nuestra entrevista de hoy con el director del Centro de Día de CEGIN aquí en Murcia, España. Estamos hablando acerca de el mundo actual, de lo que está pasando a lo largo y ancho del mismo. Ahora bien, yo quisiera preguntarle a él si aquí en la Tierra siempre han sido los mismos los problemas a enfrentar. Sí, te agradezco la pregunta porque es verdad que es innegable que el ser humano, en base a sus capacidades cognitivas, de reflexión, de apertura al conocimiento, evidentemente ha experimentado, sobre todo en el último siglo, ha experimentado unos avances tecnológicos, unos avances médicos, científicos, de conocimiento en todos los órdenes espectaculares, y de ahí muchas veces que la persona pues estemos viviendo, gracias a Dios, hasta 80, 90 años en los países que están más protegidos, más avanzados económicamente. Pero sí es verdad que en el fondo las grandes cuestiones de la persona, los grandes problemas a enfrentar, los grandes retos, los grandes misterios siguen abiertos. Yo creo que de alguna manera la ciencia nos ha ayudado, la tecnología nos puede ayudar, pero en realidad los problemas de trasfondo del ser humano siguen abiertos, ¿no? Las grandes preguntas de qué hacemos en este mundo, quién soy, para qué estoy, qué sentido tiene luchar en la vida cuando hay el sufrimiento, cuando al final voy a morir, cuando todas esas preguntas que pertenecen un poco al orden filosófico interior de la persona, muchas veces no vamos a obtener la respuesta, ni mucho menos a través de la tecnología, y la ciencia a veces se queda también corta para explicarlas, ¿no? Entonces es verdad que de trasfondo el ser humano sigue sujeto a las mismas limitaciones. Y nosotros en CEGIN hicimos un ejercicio gracioso con las personas mayores en el centro de día y retratamos lo que eran las 7 plagas de CEGIN, como 7 grandes problemas o 7 grandes retos que enfrentar, ¿no? Y nosotros, de forma, utilizando el sentido del humor, pero retratando un poquito lo que es la vida real de las personas, retratábamos lo que eran las 7 plagas, refiriéndonos a CEGIN, pero vamos, yo creo que son experiencias comunes a cualquier lugar, a cualquier momento, ¿no? Hablábamos de que en CEGIN las 7 plagas son el egoísmo, pensar en mí mismo, vivir egocentrado en mí, ¿no? En mis cosas. Hay refranes populares que avalan esa idea, ¿no? El que primero ata no le faltan sogas, en fin, ese trasfondo de decir yo parece que soy el centro del universo, la indiferencia y la pasividad, hasta qué punto en nuestra vida lo que no nos toca a nosotros parece que nos deja indiferentes a veces, ¿no? Hay personas que se enfrentan a retos solos y no tienen una respuesta colectiva, humana, de solidaridad, ¿no? La indiferencia y la pasividad. Posiblemente en CEGIN somos muy dados a quedarnos en casa esperando a que me lo traigan ya cocinado para el último movimiento ya llevarme la patata a la boca, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, pero para mí, ¿no? Esa indiferencia, esa pasividad también podría ser otra plaga. La envidia, ese trasfondo de no estar contento con lo que yo tengo, de la comparación permanente con los demás, de no estar satisfecho con lo que la vida me ha regalado y creerme que el otro tiene más que yo o es más que yo, ¿no? Esa plaga también nos afecta, ¿no? El aislamiento de las personas, sobre todo las personas mayores. Cuando dejamos de ser productivos, útiles a nivel de laboralmente de la sociedad, parece que pasamos al banquillo de la vida. Ya no somos titulares. Nos han hecho el cambio, ya hay otros que están jugando de titulares y nosotros estamos en el banquillo. Ya el aislamiento y la soledad de las personas mayores me parece una de las grandes plagas que tiene la sociedad también. Hablamos en CEGIN de la mala follá. La mala follá es el carácter áspero, el carácter de queja permanente que se nos instala a veces, ¿no? Esto utilizando siempre el sentido del humor, y cada uno que se lo lleve a su vida y vea de qué manera está afectado por estas plagas, ¿no? Las prisas y el estrés. Lo que ha venido de alguna manera a destapar el COVID y quedarnos en casa confinados es la vida tan estresada, con cualquier persona que te cruzaras por la calle. No tengo tiempo, se me pasan los días y parece que no le saco el juguico a la vida, ¿no? Las prisas, el estrés, el acabar los días a salto de mata, el pasar una semana y otra y parece que no ha ocurrido nada significativo en mi vida, ¿no?
Eso también es otra plaga, ¿no? Y por supuesto, y la séptima que retratábamos con los mayores en el centro es el critiqueo. O sea, hablar de terceras personas cuando no están presentes, ¿no? Que es una manera de chismorrear, es una manera de echarnos veneno con respecto a los demás, creando una distancia social, creando etiquetas, creando prejuicios, juzgando la vida de los demás cuando solamente conocemos un trocico así de pequeño, ¿eh? Sin embargo, eso es un deporte casi nacional, lo diría yo, ¿no? De hablar de terceras personas sin que estén presentes. De forma así, con humor, pero también con cierta veracidad, retratábamos con los mayores este paisaje de grandes retos a enfrentar en nuestra sociedad. Me hiciste acordar tanto a los cafetines de Buenos Aires y de Montevideo. Un cafetín es un café, un bar, donde se reúne una gran cantidad de gente a jugar a las cartas, a jugar al billar, pero muy variopinta. Está desde el doctor en medicina, el albañil, todos son sabios, todos piensan diferente, viven cada uno de acuerdo a una filosofía diferente y todos creen tener la verdad. Y realmente Carlitos Gardel, que es la figura representativa del tango en el Río de la Plata, en ese tango Cafetín de Buenos Aires, él termina diciendo que al final el bar, el cafetín, nos enseñó la poesía cruel de no pensar más que en mí. Realmente el tango, vos sabés perfectamente bien, que retrata cosas cotidianas de la vida y sinceramente allí hubieron poetas extraordinarios en el siglo XX que hicieron tangos inolvidables. Pero pensando con el vaso medio lleno y no con el vaso medio vacío, es verdad que vivimos en un mundo tremendamente cruel. Pues, hombre, si uno a veces, ¿no? El otro día comentaba en mi familia que habíamos visto que a un telediario del canal principal le ponían abajo, justo donde pone la 1, ¿no? Ponían 18, más 18, ¿no? Un programa habilitado solamente para mayores de 18 años. O sea, que el telediario del mediodía, en el que muchas veces se pone la tele comiendo, y es un espacio solamente apto para mayores de 18 años, cuando se le pone esa calificación, es porque lo que aparece ahí, digamos que va a tener un contenido no apto para las personas que seguramente tienen la mirada más limpia, más inocente, más natural, más esencial, más pura. Y eso no lo pueden ver los niños. Solamente lo pueden ver, entre comillas, los mayores, porque creemos o que no nos va a hacer daño, o que ya nos tenemos que acostumbrar a eso, a que esa es la realidad del mundo, o que es lo que pasa para tenernos muchas veces envueltos en el miedo, en la parálisis y en el final del mundo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es verdad que en el mundo hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia y mucha crueldad, evidentemente. Pero me estoy acordando de un relato que le contaba una abuela a su nieto. Le dijo el nieto a su abuela: abuela, ¿es verdad que en el hombre dentro conviven un lobo y una oveja? Dice, ¿y cuál de ellos gana? Y la abuela le contestó con toda la sabiduría de su vida, le dijo: nietecico mío, vence el que tú alimentes. Si seguimos alimentando al lobo, si yo alimento con las plagas estas que hemos hablado antes, si yo alimento mi egoísmo, si alimento mi indiferencia, si alimento mi aspereza, si alimento el creer que yo soy el primero, si alimento el chismorreo con los demás, evidentemente el lobo se va a tragar al cordero en mi vida. Entonces, por lo tanto, las acciones que salgan de mí van a ser producto del lobo. Sin embargo,
si yo en mi vida alimento a la oveja, si yo alimento la humanidad común con los demás, si yo alimento mi humildad, si yo alimento mi prudencia, si yo alimento que no hablo de nadie porque yo mismo me conozco y sé que dentro de mí habita mi mediocridad, mis limitaciones, mis fallos, mis errores, mis incoherencias, si yo alimento el servicio hacia los demás, si yo alimento el amor, si yo alimento actitudes de paz, ese cordero va a tragarse al lobo. Entonces, ¿qué vencerá en mí? Pues una vida que no va a ser cruel, va a ser humana, va a ser de servicio, va a ser de recreación de la belleza que el mismo mundo es. Así es que el mundo es cruel porque las personas a nivel personal alimentamos mucho el lobo interior, pero puede ser un mundo distinto. Ahora bien, volviendo a lo que yo te decía de los bares, allí todos y cada uno de los que están tratando de explicar todo lo que pasa alrededor de ellos a su manera, habiendo estudiado, no habiendo estudiado, teniendo base firme para decir lo que dicen o no teniéndola, e igualmente están defendiendo algo que no es o que no puede ser, mientras que hay algunos amigos míos, yo conocí, que me decían: Milton, no tenemos que juzgar lo que nos rodea, tenemos que aceptarlo y punto. ¿Qué pensás al respecto? Hombre, totalmente de acuerdo. Uno de los más graves tumores que tenemos en las relaciones con las personas es atrevernos a osar, a juzgar a otro, a poner etiqueta a los demás. Si yo lo que veo de la vida del otro la vida del otro es un iceberg para mí. El iceberg se le ve un 3 o un 4% de cómo es en la superficie. Que el gordo de su vida, el cuerpo grande, el corazón de la persona, lo que va por dentro, sus luchas, sus heridas, su trasfondo, sus razones, sus fanatismos, sus incoherencias van por dentro y yo no las conozco. ¿Cómo soy capaz de valorar la vida entera de una persona conociendo el 2 o el 3%? Seguramente que en cualquier etiqueta o cualquier prejuicio que tenga sobre alguien me voy a equivocar, me voy a quedar incompleto. Eso no va a expresar la totalidad de la persona. Eso es lo que vicia muchas veces desde las relaciones de matrimonio, las relaciones con los amigos, las relaciones entre los vecinos, las relaciones en cualquier tipo de debate político. Enseguida nos entra el fanatismo de mis propias ideas, el prejuicio que tengo con respecto al otro y el no permitir que el otro tenga algo significativo que decirle a mi vida. Ahí tenemos un gran cáncer en la sociedad. Ahora, hay que pensar, Juanjo, globalmente, cuando estamos ante una situación, en vez de hacerlo localmente. Me gusta esa doble dicotomía, ¿no? Esa palabra, por un lado globalmente, porque hoy día se dice que vivimos en un mundo global, y por otro lo local, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces al enfrentarnos a la realidad se nos presentan grandes problemas a nivel global. El mundo, al estar tan conectado, parece que lo que pasa, y el COVID ha sido una muestra, lo que pasa en China a los 2 meses lo tenemos aquí, ¿no? De alguna manera es verdad que estamos profundamente conectados en el mundo, a través de los medios de transporte, los medios tecnológicos que hay, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas y los retos que tenemos que enfrentar se presentan a nivel global. ¿Y eso qué causa en nuestra vida? Causa impotencia, causa la frustración de decir: yo en esta inmensidad que son los problemas grandes del mundo no tengo nada que hacer porque a mí se me escapa eso. Yo ¿qué responsabilidad tengo en el hambre del mundo? ¿Qué responsabilidad tengo en la injusticia? ¿Qué responsabilidad tengo en que los niños en Senegal no tengan acceso a la comida? Bueno, es verdad que se nos escapa y eso nos crea indiferencia, pasividad, nos crea el parece que no va conmigo, la parálisis y muchas veces el miedo. Por otro lado se mete lo local, ¿no? Hoy día hay un eslogan que dice: piensa en global y actúa en local. Y es verdad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es la gran pregunta desde nuestra libertad que nos podemos formular las personas. ¿Qué puedo yo hacer? Pues posiblemente, y el máximo nivel de activación y de competencia que yo tengo en mi vida es
Pues en el entorno en el que yo me muevo cada día. ¿Cuál es mi responsabilidad en mi familia? Con respecto a esos problemas, aterrizarlos en mi casa. Para mí, ¿qué significa que haya tanta injusticia en el mundo? ¿Cómo lo aterrizo eso yo en mi realidad? ¿Cómo es mi forma de vivir comparado con eso? ¿Vivo sordo ante eso? Cuando yo veo una patera llegar a las costas de España, ¿para mí qué significa eso? ¿Qué hablo yo de eso? ¿Qué indago yo de esa realidad? Si yo fuera el que le ocurriera que tiene a su hijo muriéndose de hambre en Mali, un padre que se juega la vida por su hijo, si yo fuera ese padre, ¿no? Algunas veces nos tenemos que aterrizar, encarnar las situaciones de los demás en mi propia vida, para tratar de empatizar, para tratar de llevar mi corazón y convertirlo un poquito en compasivo, que puede ser una de las grandes medicinas de este mundo, ¿no? Entonces, ¿para mí qué significa que mi vecino, que haya la soledad de los mayores? Pues a lo mejor en mi vecindad hay un mayor que está solo. Yo no voy a solucionar la soledad de los mayores en Madrid, que es enorme, pero posiblemente me esté dejando, a lo mejor, si yo no atiendo compasivamente esa realidad, pues seguramente en mi calle hay un vecino que está solo, que le vendría bien una visitica, y no se la estoy haciendo tan bien. O sea, eso de actuar localmente sí nos crea la responsabilidad, sí nos pone en nuestras manos la posibilidad de hacer cosas concretas y reales para sembrar en el mundo lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que mi corazón parece que me tiende a pensar. Entonces, me parece que hay que pensar en global para ver los grandes retos que tenemos por delante, pero empezar por mi casa, empezar por mi corazón lo primero, empezar en mi casa, en mis grupos de amigos, en mi lugar de trabajo, porque si yo creo que tiene que haber justicia con los trabajadores y yo tengo a trabajadores conmigo y los trato injustamente, pues yo puedo ser el mejor filósofo a nivel global del mundo, pero la realidad concreta en la que yo me desenvuelvo, estoy siendo uno incoherente si yo trato mal a esas personas que yo tengo conviviendo conmigo. Es decir, el grado de responsabilidad es con las realidades que yo toco cada día. Ahora, Juanjo, ¿se puede pensar o vivir simplemente sin paradigmas en cuanto o con respecto a la vida misma? La palabra paradigma es bonita, que la saque a colación, ¿no? Porque es verdad que todos nos vamos haciendo, conforme a nuestra experiencia, a nuestro crecimiento, nos vamos haciendo de ideas, nos vamos haciendo de principios, nos vamos haciendo de explicaciones en el mundo, nos vamos haciendo de convicciones, de decisiones, y eso crea, de alguna manera, un armazón intelectual en el que yo me desenvuelvo en el mundo. Y eso es necesario en la vida de la persona. La persona es el único ser de la creación que tiene capacidad racional, que tiene capacidad de darle significado a lo que le va pasando. Entonces, tenemos que saber que todos en la vida tenemos un marco de paradigmas, siempre. Lo que sí nos corresponde como seres racionales y seres libres y seres responsables es ir de alguna manera durante la vida, ir cuestionándose, ir evaluando, ir valorando, ir analizando en qué tipo de paradigmas me estoy moviendo y si esos paradigmas responden a mis valores, a mis principios, al sentido que yo le quiero dar en la vida. Porque posiblemente, si no nos paramos a reflexionar en qué paradigma me estoy moviendo, pues de una manera inconsciente me estén afectando cosas que a lo mejor no me están haciendo pleno, no me están haciendo feliz, no están sirviéndome para yo llevar una vida más desarrollada. Entonces, los paradigmas son necesarios, pero no hay que quedarse muchas veces en paradigmas cogidos de forma inconsciente y racional y defenderlos a capa y espada como si fueran la verdad última, porque posiblemente lo que pensara hace 5 años, ahora lo pienso de una manera distinta. Eso no es ni malo ni bueno, eso es producto de una maduración, de una evolución, y las personas creo que estamos en la vida para estar evolucionando hasta el último minuto de nuestras vidas. Entonces sí es verdad que nos toca de vez en cuando evaluar, valorar, discernir cuáles son los parámetros principales en los que yo tengo desenvuelta mi vida. Y los que hayan entrado en crisis, no pasa nada. Algunas veces las crisis de la vida de la persona es que, por ejemplo, yo tenía un paradigma de una religión concreta que me habían inoculado de niño, me he hecho mayor, ese tipo de paradigmas o de resoluciones de la vida o de reflexiones se me han quedado pequeños, entra en crisis, aparto eso de mi vida porque no me sirve ahora y entro en un desierto total porque ya nada vale, porque ya nada me da la explicación de mi vida. No, posiblemente la explicación que te dieron con 7 años ya tienes 30. Ahora te tendrás que hacer de un armazón más maduro y menos infantil para explicarte el mundo. Entonces, los paradigmas son necesarios,
son intrínsecos a la vida de la persona, pero son motivo también de que estemos permanentemente revisándolos y sustituyéndolos por otros que posiblemente en este momento de la vida nos den más plenitud, nos den más sentido. En tu concepto, siempre, no solo actualmente, ¿qué es lo que ha servido más para ayudar a explicar el mundo en que vivimos? Claro, aquí hay respuestas siempre parciales. Todo lo que estamos hablando, evidentemente son paradigmas, ahora que utilizamos la palabra paradigma, son paradigmas parciales. Para mí creo que lo fundamental en la evolución de la humanidad, por un lado evidentemente está el gran desarrollo científico, de conocimientos, tecnológicos, que eso está dando muchas posibilidades de vida a una parte de la población. Pero para mí el gran pozo de esperanza que a mí me da la evolución de la humanidad es que cada día hay un mayor, una mayor sed de encontrar interior y espiritualmente un sentido a la vida. El ser humano tiene como capacidad más genuina la posibilidad de construirse hasta el final de su vida en base a unos valores, en base a unos principios, en base a una fe, ¿no? Esto se puede canalizar a través de una religión o no, pero lo que sí me da es que tenemos una gran estructura de culturas espirituales, de culturas sapienciales, muchas veces traídas desde los pueblos más inhóspitos de la tierra, y en base a las grandes tradiciones espirituales, en su esencia, cuando nacen las grandes religiones, son tradiciones y son constructos de enorme humanidad. Y eso, en la medida en que vayamos cayendo en fomentarlas y en cultivándome interiormente en base a esas tradiciones espirituales, puede darle una gran consistencia y un gran futuro a la humanidad. Si por otro lado dejamos atrás ese gran cultivo, ese gran tesoro y patrimonio de la humanidad que es la fuerza espiritual de la persona, lo dejamos secundado y soltamos al hombre en su ámbito más económico, más de vivir en el ahora sin principios grandes que elevarse, afanado por los bienes materiales, de ahí tenemos un mundo que es muchas veces el retrato que sale en los telediarios y que vemos con tanta injusticia, tanto conflicto, tanta crueldad a veces, ¿no? Me parece que la gran agarradera que tiene la humanidad es aferrarse a las grandes tradiciones espirituales, a la capacidad y a la potencia de energía interior que tiene el ser humano para conectarse y generar juntos una humanidad nueva. Juanjo, mucha gente dice, haz lo que yo digo, pero nunca lo que yo hago. En mi país, en Uruguay, lamentablemente tuvimos un presidente y una presidenta asesinos declarados, fueron presos por sus asesinatos, o sea, no solo por sus asesinatos, por sus robos, por ser ladrones, por sus secuestros, y además declarados por ellos y fueron a la cárcel. Uh-huh. Pero después que salieron de la cárcel no tendrían que haber salido nunca, porque sobre todo el presidente inclusive mató 2 amigos míos que no conocían absolutamente nada de política, eran peones y nada más. Y no voy a dar nombre porque sería lamentable. Entonces, el mundo está lleno de buenas máximas, pero muy poquita gente que la practique. Sí, esta es la permanente incoherencia y lucha interior que tiene el ser humano, ¿no? Y yo creo que todos, si somos un poquito sinceros con nosotros mismos, todos caminamos muchas veces en esa dicotomía, en esa esquizofrenia interior que nos lleva, por un lado, a tener grandes pensamientos, a tener grandes deseos, a poco que conectemos con nuestro corazón, a ver lo que nos hace bien, de lo que no nos hace bien. Pero por otro, a la hora de actuar en la vida, muchas veces nuestros actos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, no están en sintonía con esos pensamientos, con esos grandes deseos del corazón, ¿no? Dicen muchas veces que la gran distancia que hay en la vida no está fuera, está de aquí a aquí, ¿no?
está de la cabeza, de lo que pienso, de lo que a veces soy capaz de decir por la boca, a lo que vivo, a lo que hago, cuál es la coherencia del corazón, ¿no? Evidentemente, en esa, decía Gandhi, que la plenitud de la persona la felicidad de la persona era en la coherencia o la sintonía, la armonía que hay entre lo que siente una persona, lo que piensa y lo que hace, ¿no? Me parece que ese triángulo tan bonito, tan precioso, ¿no? Pues nos cuesta mucho llegar a realizarlo a veces. Que vaya en sintonía lo que yo hago, con lo que yo me comprometo, con lo que yo pienso, con lo que yo soy capaz de decir en un contexto como este. Yo ahora mismo estoy hablando en palabras en base a una reflexión un poquito, en base a lo que yo pienso, pero después en mi vida a veces yo me quedo corto en muchos sentidos, ¿no? Esa incoherencia evidentemente la ven la compañera o compañero o la mujer o los hijos, ¿no? Los ven los que están más cerca, los ven los compañeros de trabajo, ¿no? Que algunas veces pues somos limitados, nos quedamos cortos. ¿Qué mueve en la vida de verdad? Las personas que hablan, que sienten y que hacen, y que eso va unido, ¿no? Entonces eso sí mueve, eso sí arrastra, y podríamos ver infinitud de ejemplos de vida que se ve plasmado esa realidad, de que el ser humano, cuando alcanza su mayor nivel de libertad, de plenitud, de desarrollo, es cuando todo forma parte de una única entidad, cuando todo lo que pienso, lo que proclamo, lo que quiero para este mundo, lo hago vida. Eso sí arrastra. Si uno ve a Madre Teresa en una acera de Bombay, recogiendo a un leproso moribundo, que allí en la India son ya basura, y lo coge con sus manos, lo lleva a un sitio digno, lo mira como con la dignidad profunda que ese ser humano tiene, que evidentemente si Madre Teresa dice en ese momento, para mí el ser humano es lo más importante, nos la creeríamos, ¿no? O para mí el ser humano es representación de lo divino, nos la creeríamos, ¿no? Porque el trato que les dio a los seres humanos más deteriorados de la tierra, el trato de dignidad, de mirada potente, iba en coherencia con lo que ya pensaba. Entonces ese tipo de ejemplos sí tiran, porque van sellados con su propia vida. Lo que no tira, pues la palabrería, el subirnos a una poltrona y decir cualquier cosa y después ver que en la vida hay una incoherencia total. Precisamente, para terminar, ya con la última pregunta, yo te puedo contar que este presidente, expresidente ya, de que te estaba hablando, ha recorrido el mundo hablando, charlando sobre grandes máximas de grandes personas que dijeron cosas hermosísimas, y así engañó a millones de personas pensando que él era lo que decía, y él nunca fue lo que decía. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el hombre y su vanidad es lo que mueve el mundo? Hombre, evidentemente todos podemos caer en esa vanidad, ¿no? Cuando nos creemos algo en la vida. El problema muchas veces es perder el contacto con uno mismo y creerse que uno es algo que uno se mira en el espejo y sabe que no lo es, ¿no? Yo con respecto a lo que me dices, yo sí creo, Milton, yo sé de quién me hablan, ¿no? Del expresidente de Uruguay, ¿no? Y te doy mis razones sinceras, ¿no? Yo creo en que las personas podemos cometer cualquier tipo de error en la vida, y los cometemos. Dependiendo de las circunstancias, hemos hablado antes de que uno nace en una sociedad, en un momento sociopolítico, puede ser más convulso, menos convulso, y en base a unos paradigmas que tiene en un momento de la vida, puede tomar unas decisiones a otras, de pertenecer a una banda, de pertenecer a otra, pero yo sí creo mucho en el poder que tiene el cambio en la persona. Yo sí soy de las personas en las que creo que las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades en la vida, y sí me creo a las personas que, habiendo cometido hasta los más
crueles actos aberrantes, sean capaces de, en base a su herida, en base a su error, en base a una reflexión que hayan hecho profunda, en base también a que hayan sanado esas heridas de cara a la sociedad, que hayan cumplido lo que hayan cumplido por las leyes oportunas. Pero yo sí creo en que las personas merecemos, y todas merecemos, la oportunidad de poder restituir, de poder sanar, de poder aliviar esas heridas de cara a los demás y de poder evolucionar y crecer en la vida. Con lo cual, yo sí creo en que las personas no deben de ser tratadas tanto por su pasado, que sí que está ahí y ha hecho a la persona, sino por lo que es capaz ahora mismo de ofrecerle al mundo, ¿no? Esa es la reflexión que quería dejar, Milton. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del tema. Muy bien. Ya te llamaré dentro de 2 o 3 semanas. Genial. Para que sigamos hablando acerca de esto. Y en mi opinión, para terminar, yo creo que el mundo cambia, el mundo se organiza como debe ser, con su ejemplo, no con su opinión. Hasta la semana que viene.